necesito calma. Y los consejeros empezaron a hablar con el rey. Tú necesitas a alguien que toque para ti música, para que puedas liberarte de esa tensión y de ese espíritu que te atormenta. Y entonces dice que buscaron a alguien que tocara, pero que tocara bien. Y entonces encontraron a David. Y David iba al palacio y tocaba para el rey Saúl. Y cuando David tocaba, dice que los espíritus se iban y el rey descansaba. ¿Estás conmigo? Del campo de las ovejas pasó la temporada de tocar el arpa para el rey. Como que tuvo un upgrade, avanzó un poquito. ¿Estás conmigo hoy? E iba con el rey y dice que el rey le amó. Dice que el rey le caía bien, lo quería, porque alguien que hace que el tormento se vaya de tu vida, tú lo quieres. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que hayas favor con tu jefe en el trabajo y te quieren más que cualquier otro? Nadie dijo amén, bendito Dios. ¿Y qué dices tú? A mí me dan permisos para faltar. Que a ti te dicen, sabes, puedes comer aquí, no te preocupes, y a nadie más le dan de comer. Yo he escuchado esos testimonios. Que a ti, oye, no te regañan cuando otros los tratan. Dices tú, ¿qué es? Es el favor de Dios. Y Dios te empieza a abrir puertas en esos lugares. Pues eso le pasó a David. Después de estar en el campo de las ovejas, pasó al palacio y llegaba al palacio y él podía abrir el refri y sacar lo que él quería de allí, de la nevera, tomarse, ¿verdad?, una bebida a gusto. Él era el consentido del rey en el palacio. Pero después de eso, regresaba otra vez al campo de las ovejas y a hacer los mandados del papá y hacer esto y hacer aquello. ¿Estás conmigo? ¿Me sigues? Y en uno de esos mandados, él se encuentra con Goliat y escucha que Goliat está ahí intimidando al pueblo, que Goliat está ahí gritando contra el Dios Todopoderoso. Y David se molesta y dice, ¿quién es ese incircunciso para hablar así contra mi Dios, contra el pueblo de Dios? Y todos conocemos la historia de David y Goliat, y cómo David se ofrece para la guerra, lo frena, no lo querían dejar pelear porque no creían en él. Pero él se insistió e insistió. Y como nadie más quería, pues el que quiere, vamos, dale pues. Y David se fue contra Goliat con unas cuantas piedras a enfrentar al gigante. Y ese día David pasó del campo de las ovejas, de ese lugar de adoración con el arpa, a un lugar de guerra, a enfrentarse con un gigante, y lo derrotó. ¿Estás conmigo? Después de ese día, David ya no fue pastor de ovejas, se convirtió en un guerrero y tuvo que pelear y tuvo que pasar innumerables batallas, tuvo que huir incluso del mismo rey, porque se creció tanto su fama que empezó a provocar la envidia del rey. Y el rey quería matarle. Todavía le ganó con la hija, imagínate. Se llevó la hija y le quería quitar el trono cuando no tenía sangre real, no era la costumbre. El rey próximo tenía que ser alguien del linaje del mismo rey. Entonces David es perseguido después por el mismo rey Saúl y todo su ejército. Y después de todo ese proceso de huir por diferentes lugares, de esconderse en cuevas y jamás levantar la mano contra su rey, jamás levantar un dedo contra el ungido, porque él mismo lo decía: Dios me libre de tocar al ungido de Jehová. Dios me libre de yo levantar mi mano contra el ungido de Jehová. Y él huía del rey y se escondía del rey. ¿Estás conmigo hoy? ¿Me sigues? Hasta que llegó el momento donde Dios permitió que el reino de Saúl cayera. Y de alguna manera David vino y ocupó el trono y se convirtió en el rey de Israel. Hay un proceso por el cual tuvo que pasar, etapas específicas por las que él tuvo que pasar. El campo de las ovejas, sus momentos con el arpa, el tiempo de la espada, hasta llegar al momento de la corona. Fueron etapas importantes para David. Fueron momentos claves y cruciales en su vida personal. Y yo hoy quiero hablarte a ti precisamente de eso.
Que quizá ahora mismo estés pasando por un proceso complicado en tu propia vida. Que quizá este último mes o este año ha sido complejo para ti y has experimentado diferentes fases. Déjame te digo que caminar con Dios es un proceso. Va a haber el momento donde tú estés en la temporada de las ovejas. En ese lugar donde no hay reconocimiento, donde solamente haces lo que tienes que hacer, cumples con ese mandato, trabajas en silencio, tú estás creciendo en tu lugar personal, estás avanzando, estás tú mismo buscando a Dios, conociendo a Dios de maneras que nunca pensaste conocerle, en tu intimidad, buscando al Señor. Déjame te digo algo, de todas estas etapas, la más importante es el campo de las ovejas. Tristemente, muchos cristianos quieren llegar a esta etapa de gobierno, de liderazgo, de autoridad, de frutos, de victorias, de reconocimiento, sin darse cuenta que en la vida uno tiene que pasar por el campo de las ovejas en Cristo. ¿Qué es el campo de las ovejas? El anonimato. El momento donde nadie sabe quién tú eres. ¿Está conmigo o no? Pero es ahí, en el campo de las ovejas, donde todos tus dones y donde tu relación con Dios empieza a desarrollar. David no aprendió a tocar el arpa cuando el rey le mandó llamar. David no aprendió a pelear cuando se encontró con Goliat. David no aprendió a gobernar cuando tomó el reinado. Todo lo que David lo acumuló en el campo de las ovejas. Y mismo David, cuando llegó el momento que fue llamado, consígame a alguien que toque el arpa. ¿Dónde crees que David ensayaba con su arpa? Cuando estaba en el campo ahí con esas ovejas, él estaba ahí practicando, pasando horas y horas, tocando su arpa, adorando al Dios bendito, exaltando su nombre, bendiciendo al Todopoderoso. Fue ahí donde él empezó. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos y largos días. No es tus dones, tus talentos no se consiguen en el reinado, se consiguen en el campo de las ovejas. En aquel tiempo ser pastor de ovejas no era lo que es ser pastor ahora, porque ahora los pastores, ¿verdad? Wow, él es pastor, ese es pastor, míralo, mira el carro, dice, mira el carro que trae. No, o es narco o es pastor. Tristemente, ¿verdad que sí? Dice, no, ese seguro es diputado o es pastor. Fíjate, qué feo, ¿verdad? No es eso. Es aquí. Las ovejas era algo que no era valorado. Era el trabajo más simple que se le daba a una persona simple y sencilla. Pero fue ahí donde David desarrolló el don para adorar a Dios. Fue en esas tardes donde levantaba: el Señor es mi pastor, ¿verdad? Cuando apareció Goliat y llegó, y están cantando acá, tranquilo, espérenme, cuando apareció Goliat y que él decía, yo voy, y se paró frente al rey y dijo: hey, ¿cómo van a permitir todos ustedes que este circunciso filisteo esté ofendiendo al Dios Todopoderoso? A ver, yo no entiendo, tantos guerreros aquí, bigotones, fuertes, y nadie quiere pelear con él. Yo peleo con él. Y dice que el mismo rey lo subestimó, le dijo: no, hijo, tranquilo, eso no es para ti. Y él dijo: cuando yo estaba, ¿dónde? Cuando yo estaba en el campo de las ovejas
Y venía, ¿quién? Y venía el oso o venía el león. Yo mismo con mis manos iba y agarraba ese oso y ese león y le arrebataba a la oveja. Yo no soy un neófito, yo no soy aquí una persona que no tiene experiencia en el campo. Y si Dios me dio la victoria con el oso, con unas ovejas, para rescatar unas cuantas ovejas, ¿cuánto no me dará la victoria para pelear en nombre de Él? Si Él me dio la victoria con el león, ¿cuánto no me dará la victoria contra este incircunciso filisteo? Pero todo empezó en el campo de las ovejas. Fue ahí en el campo de las ovejas donde él se dio cuenta cómo dirigir cantidad, cómo llevar y guiar a estas ovejitas. Porque sabes tú que nosotros somos comparados con ovejas, ¿verdad? Y la oveja es uno de los animalitos considerados más torpes que hay en todo el mundo. Si sabías eso, ¿verdad? Dios no nos comparó con un delfín, ¿verdad? Que son inteligentes. No te comparó con un león. No, ni siquiera, ya no voy a decir. No, Dios dijo: ustedes son ovejas. ¿Cuándo se han mirado el video de la ovejita que la sacan, brinca y se vuelve a caer al hueco? ¿Cuándo han visto ese video? Porque son torpes las ovejas. No pueden ver, no tienen una visión a largo alcance, tienen una visión a corto plazo. Se pierden, no tienen un sentido de la ubicación malísimo. ¿Sí me sigue? Son torpes, son testarudas. Imagínate, estoy hablando de las ovejas, hermano. Ovejitas. Y Dios en su palabra nos comparó con ovejas. Entonces el rey David tenía la experiencia dirigiendo ovejas. Cuando él tomó el reinado, yo te garantizo al 100% que Dios desarrolló en él capacidades de liderazgo a través del tiempo de las ovejas. Un pastor huele a oveja, ¿sí o no? Eso es necesario. Tienes que oler oveja. Y la oveja no huele bien, huele feo. Pero muchas veces queremos la corona, queremos los perfumes del reino sin haber olido oveja. Otros quieren el olor a sangre, andan matando gente por todos lados, pero no saben el amor por las ovejas. Otros quieren esos tiempos, todo es adoración y presencia, pero no se llevan bien con las ovejas. Escucha esto, todo nace aquí. Todo nace en la oveja. Todo lo demás tiene que ir acorde con la oveja. Porque si no peleas por la oveja, entonces peleas por ti mismo. David peleó por la oveja. Yo lo que quiero decirte el día de hoy, mi amado, es que hay procesos en la vida, hay momentos en el cristianismo, hay etapas, y cada etapa tiene que ser valorada de la misma manera. Va a haber tiempos donde tendrás que pelear, va a haber tiempos donde tendrás que ir. Pero si no nos amamos como ovejas, si no estamos dispuestos a dar la vida por una oveja, jamás podremos ser buenos líderes. Si no estamos dispuestos a amar a la oveja, no seremos buenos adoradores. Si no sabemos amar la oveja, no seremos buenos guerreros. Todo es por gente y para la gente. Dios dio su vida por las almas. Dios fue a la cruz por las almas, por amor a nosotros. Y por encima de cualquier cosa está el amor unos por otros. Muchos queremos ser guerreros, adoradores, líderes, reyes, gobernantes, sin pasar el proceso de las ovejas. Y esto es lo más importante que hay. Tu proceso siempre tiene que llevarte al tiempo de las ovejas. Por eso es que cuando tú recuerdas tus primeros momentos en Cristo, tú te fortaleces.
¿Cuánto les ha pasado que cuando empiezas a recordar cuando recién llegaste a los pies de Dios y te acuerdas cómo tú cantabas, te acuerdas cómo tú adorabas en aquel entonces, te acuerdas cómo predicabas, no te daba pena, hasta al perro le predicabas: arrepiéntete, Firulais, esta casa se adora a Dios. Y ahí estabas, orabas por el perro, se enfermaba. Había un hermano una vez que el gato se le cayó y pidió oración por el gato. Imagínate, esa era su pasión, porque estabas en tu primer amor. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo pasa, cuando los años pasan y de repente te olvidaste de las ovejas, te olvidaste de la cueva de Adulam, te olvidaste del tiempo que andabas huyendo, te olvidaste de las veces que Dios te sacó adelante? David hizo muchas locuras. Fue el rey más importante, pero también fue el que hizo más locuras de todos. En una ocasión dice que hasta los panes sagrados él se los comió, hizo tortas para él y los que andaban con él. Panes que no se podían comer, él se los comió, se los llevó. Se metía a lugares donde no tenía que meterse. Pero dice que sobre todas las cosas su corazón estaba conforme al corazón de Dios. El proceso que estés pasando hoy, quizá hoy te encuentras en el tiempo de la espada, estás teniendo luchas, pruebas, hay desafíos delante de ti, hay cosas que estás viviendo. Regresa siempre a los tiempos que Dios te dio victorias y tu fe será renovada. Quizás estás pasando por momentos difíciles. Regresa al arpa, al tiempo de adoración. Nunca dejes que la corona te borre la memoria. Nunca permitas que el éxito te haga olvidar las bondades y las misericordias de Dios. Nunca permitas que la posición, que los buenos perfumes te hagan olvidar ese tiempo donde olías a oveja. Así que yo con esto voy a terminar el día de hoy. Todavía hueles a oveja. Si espiritualmente yo huelo ahorita, ¿vas a oler a oveja? Conectas con personas, oras por tus hermanos, te preocupas por la gente, o estás en un tiempo donde estás pasando por algo distinto. Este es un mensaje que el Señor me dio para los adoradores específicamente. Y yo siempre que voy hablo para adoradores, músicos de adoración, yo siempre les hablo eso. Si no sabes lo que es una oveja, no puedes pasar al arpa, ni mucho menos a la espada, ni la corona, menos. Tienes que saber esa temporada donde estás en el campo adorando a Dios como la primera vez, donde estás en el campo recostándote, disfrutando de su presencia. No hay plata, no hay plata. No había muchas cosas que podías elegir, pero Dios estaba ahí. Y Dios nos está queriendo llevar ese tiempo otra vez, a ese tiempo de regresar. Son los tiempos más lindos. ¿Alguien me puede decir amén a eso? Pastor Javier predicaba la semana pasada sobre la importancia de la adoración. Y yo creo que la adoración tiene que estar presente en cada etapa de tu proceso. En la etapa de la guerra, en la etapa del éxito, en la etapa donde ni tú mismo puedes contigo mismo. Siempre tiene que estar la adoración presente. Hace un momento un hermano me preguntaba y me decía: pastor, porque antes yo adoraba, era diferente. Dice: ahora me gusta más la adoración, pero la alabanza no me gozo como antes me gustaba, porque eso es un término que inventamos. Alabanza son las canciones rápidas, adoración son las canciones lentas. No sé por qué así se hizo en la iglesia cristiana, pero bueno. Dice: las canciones que son así de regocijo, alegres, dice, ya no las disfruto tanto. ¿Por qué será? Yo le dije: porque el diablo te engañó. No, es cierto, no le dije. No, ¿sabes por qué? Porque tú tienes que descubrirlo tú mismo. ¿Por qué razón? No, yo no puedo decirle. Yo te disfruto mucho más el tiempo de adoración. Hay otros que les gusta más
Pero tiene que haber en nosotros ese gozo. Tristemente hoy la música de estos tiempos está demasiado emocional, demasiado superficial. Yo no sé cuántos de ustedes tienen muchos años caminando con Dios, pero antes las canciones tenían palabra, tenían peso. Muchos de los temas de ahora son emocionales, hablan más de nosotros que de Dios. Y lléname, y dame, y dame, y dame, y dame, y esto y lo otro y aquello, y de Dios no se habla nada. Pero cuando tú lees los salmos, cuando tú lees los salmos, tú te das cuenta que hay algo hermoso allí. Te das cuenta que era Dios el que se glorificaba, el que se exaltaba. Y ahora más humanismo y cada vez menos espiritualidad. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. ¿Cuántos sirven a Dios? ¿Cuántos servidores hay aquí? Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué? Y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y eso es lo que la gente cantaba. Yo no quiero criticar ninguna canción que te guste a ti, pero muchos de nuestros temas que hoy cantamos te ponen más triste. Ahí vas todo triste. Te ponen más emocional. La alabanza tiene que fortalecerte. Y como el mismo rey hacía, el mismo David hacía y provocaba en Saúl, tiene que provocarte a ti. La adoración tiene que hacer que todo espíritu, que toda potestad del enemigo diabólica, que toda potestad que quiera venir a traer opresión a tu casa, se vaya de una vez. Ojo que no es poner alabanza en hay gente que prende la alabanza y la pone todo el día. Pastor, yo tengo alabanzas todo el día en mi casa para que la casa se perfume y los aires. No, es que eso es música. La alabanza sale de tu corazón. Pon alabanza, pero si pusiste alabanza y andas cantando Bad Bunny, pues no. Pon alabanza y adora a Dios. Y otros dicen, yo pongo la Biblia abierta en la sala para que salga toda la palabra. No, léela mejor. Léela. Otros que llegas a la puerta, en esta casa habita Jehová el Todopoderoso. Como si el diablo decía, ay, yo me voy de aquí. Y fíjate que aquí no entro porque aquí está marcado. No es así. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4: mujer, la hora viene y es en este tiempo donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Diga conmigo, espíritu. Y en verdad. Tales adoradores es necesario que adoren. No de mentiritas, pues. Dile a tu vecino, no de mentiritas. ¿Cuántos adoran de mentiritas? Ya están aprendiendo, ¿verdad? Yo a veces veo gente que sí adora de mentiritas. Mira, yo una vez vine aquí a un concierto y había gente así y bien entregados al Espíritu, y se acabó la alabanza. ¿Y qué pasó? ¿Que te apagaron o qué? Y empezó. Y ahí están. Y parece que te echan más leña. Ven, Espíritu Santo, ven. Y dice, ya estoy aquí. ¿Qué quieres? No, pero ven, ya estoy aquí contigo, vivo dentro de ti. Llena este lugar, quiero llenarte a ti. Y ahí estamos. Ojo,
No estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando no lo enfocamos correctamente, cuando creemos que son cosas místicas, cuando pensamos que la alabanza es algo místico, que invocamos, convocamos cosas, no funciona así. La adoración es una relación. Si tú no escribes tus propios salmos, no sabes lo que es ser un verdadero adorador. Tú tienes que tener la capacidad de escribir tus propios salmos cada mañana, cada tarde, cada noche. En momentos de dificultad en tu propia vida, que tú te pares y tú digas: hermoso Dios del cielo, tú conoces el corazón mío, tú sabes cómo me encuentro en este momento, Señor, pero yo confío en ti. Sé que tú vas delante de mí, Señor. No permitas que el enemigo ponga el pie delante de mí. No permitas que el enemigo confunda mi mente. No permitas que el enemigo golpee a mi familia y mi casa, porque tu palabra dice, Señor, tu palabra me enseña que tú, Señor, defiendes a tus hijos, que no hay arma que prospere contra tu iglesia. Y Señor, yo soy tu iglesia, Padre. Yo soy esa iglesia tuya. Y tú empiezas a escribir tus propios salmos. ¿Cuántos tienen escritos sus propios salmos? Pero si cuando oras como el otro, igualito, es como si pusieras un cassette. Tú tienes que ser tú mismo. Hay gente que ora mecánicamente. Yo sé que estoy pisando terreno ahorita, no sé, es el Espíritu Santo. Procura que tu oración no sea mecánica. Procura que tu oración, tu adoración no sea mecánica, sino que sea algo que fluya. Por eso la palabra de Dios dice que es como ríos de agua viva que fluyen. Y un río no tiene el agua misma nunca. Es diferente vez tras vez. ¿Y cuántas veces no hemos caído en orar repetitivamente? Y dice la palabra: cuando vayas al templo, no seas como los hipócritas que oran y que solamente repiten palabras. A veces solamente dirás 2, 3 cosas, pero si es algo genuino y si es algo puro, ten por seguro que Dios te escucha y Dios obra a tu favor. Quita los formalismos. Sé tú mismo. No copies la oración de alguien más. Al principio todos empezamos a escuchar a alguien y lo vamos imitando, pero con los años tú tienes que encontrar tu propia forma. Tú tienes que encontrar tu propia relación con Dios. Y Dios te habla a ti y Dios me habla a mí. Pero Dios está buscando gente que vaya de nuevo a las ovejas, que vaya de nuevo a ese tiempo donde eras tú y Dios. Estabas ahí en el campo y la brisita. Cuando recién te convertiste a Cristo, no andabas criticando nada. Tú todo lo celebrabas, ¿sí o no? Cuando recién te convertiste a Cristo, no andabas viendo a la hermana o al hermano cómo estaba. Tú adorabas. Es más, tú llegabas temprano, no llegabas tarde. Cuando recién te convertiste a Cristo, tú venías a buscar de Dios y no te interesaba. Ahora yo veo que algunos llegan más tarde. Decía el pastor Javier la semana pasada, se pierden la adoración y no entendemos por qué. ¿Está conmigo? Dios nos quiere llevar al tiempo de las ovejas, al campo de las ovejas. Dios nos quiere llevar ahí. Por eso cuando la semana pasada el pastor Javier habló de la adoración, yo dije: wow, qué lindo es esto. Porque sí necesitamos ser una iglesia que adora con la música y todos vengan aquí, pero más importante que tú lo hagas individualmente, que tú sepas entrar a la presencia de Dios y que no necesites que te lleven a la presencia de Dios, que tú sepas entrar a la presencia de Dios. Que no digas: los de la alabanza hoy no cantaron bien. No, tú entraste porque tú sabes cómo conectar a la presencia de Dios, porque tienes la experiencia, porque en las ovejas lo aprendiste.